En una ocasión le preguntaron a su santidad San Juan Pablo II: Santidad, hay muchos que no creen en el diablo. ¿Qué opina usted al respecto? Su santidad respondió: quien no cree en el diablo se sale del magisterio de la Iglesia. Jesús Nazareno presenta la historia de Luzbel y el pecado en el mundo, según la doctrina católica. Ya teníamos bastante tiempo que no hacíamos un video a esta historia de Luzbel y el pecado en el mundo, según la doctrina católica. Es una serie de videos que tenemos en este canal. En la lista de reproducciones encontrarás la historia de Luzbel, y son muchos capítulos donde estamos analizando punto por punto este gravísimo problema y a este poderosísimo enemigo que ataca al hombre y lo ha venido atacando y lo va a atacar hasta el fin de los tiempos. Consideramos que es muy importante que aprendas estos mensajes y estas información que no la vas a encontrar tan fácil en estos tiempos. Vemos que nuestra iglesia han querido hacer a un lado este tema y estos temas en general. Al demonio lo quieren marginar, o lo quieren tapar, o lo quieren ocultar. En fin, no quieren que sepas. Hoy nos toca hablar de la lección número 14, como aparece en el título, donde vamos a hablar de una información súper interesante, donde vamos a explicarte en qué consiste la posesión diabólica y los endemoniados, de acuerdo, claro está, en libros de la Iglesia Católica, libros de sacerdotes que dedicaron su vida a este tema, a esta investigación, y que nos han aportado mucho. Lamentablemente cada día es más difícil encontrar material creíble, confiable de este tema, y cada día es más difícil que los sacerdotes se abran para hablar de esta importante realidad. Sí están hablando unos cuantos, pero la mayoría no quiere saber de Luzbel más nada. Parece que lo quieren dejar a un lado. Para esto vamos a invocar al Espíritu Santo, porque es un tema bastante complicado, bastante serio, y sobre todo porque en videos pasados hemos hablado y se nos han salido unas palabras por otras. Ya nos hizo un comentario una valiosísima persona que miró este video y nos dijo: ten cuidado con lo que dices, porque hay palabras que a veces las cambias. Es verdad. Yo lo miré y le dije gracias, le agradecí, le respondí, pero pues ténganos poquita paciencia, porque nosotros aquí no estamos leyendo ningún discurso. No agarramos una página de un libro, por ejemplo aquí se los voy a mostrar. No agarramos ninguna página del libro y empezamos a leer no. Nosotros resumimos, pensamos, le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, y bueno, somos nuevos en esto y a veces se nos pasa, pero te lo prometo que estamos mejorando. Así que vamos a encomendarnos a Dios, vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, intercede por nosotros. Pedimos también la intercesión de todos los santos doctores, sabios de la Iglesia, para que intercedan al Divino Maestro por nosotros y sobre todo nos guíe para dar éxito y dar la palabra adecuada para el mejoramiento en este tema. También pedimos la supervisión de San Miguel para que nos ayude y guíe nuestra mano, guíe nuestra boca, para que hablemos lo que tengamos que hablar en este tema. Vamos a iniciar primeramente por lo que es propiamente la posesión diabólica. Todos hemos entendido y hemos escuchado en algún momento de nuestra vida qué es la posesión diabólica. Está poseído por el diablo, se le metió el demonio, tiene una influencia demoníaca. Pero pues pocos tenemos la información correcta sobre qué es, en realidad, qué es la posesión diabólica. Este es un fenómeno duro, nadie quisiera vivirlo, pero es un fenómeno muy duro, real, que existe, existió y va a existir. Por ello vamos a ir a la definición para entender propiamente qué es la posesión diabólica. Vejación es la palabra que podemos no entender, es como humillación, maltrato hacia el hombre. Entonces, los demonios ejercen alguna humillación, algún maltrato en el cuerpo del hombre, de alguna manera que es por un tiempo determinado, ya sea negativamente, impidiéndole el ejercicio de sus facultades. Cuando el demonio entra propiamente en tu cuerpo, y él toma control de tus manos, de tu cara, de tu piel, de tu cuerpo. En fin, de todas las acciones motoras, de todo tu cuerpo. Se manifiesta él, se hace presente en tus acciones y en tu cuerpo. Es una cosa simplemente terrible, que créemelo que lo que has visto en películas de terror o en los exorcistas, bueno, en las películas de exorcista, y en otro tipo de películas no es nada comparación a lo que está pasando o a lo que pasa cuando realmente hay un poseso. La gente que ha tenido la oportunidad de ver un poseso le cambia su vida definitivamente. Ya no es la misma persona. Quien ve un poseído por el diablo le pega un susto como no tienes idea. Pero es una cosa terrible. Ojalá y nunca te encuentres frente a uno de ellos. Existen 3 niveles propios de la posesión, los cuales es importante que los conozcas e identifiques para que no te confundan ni te engañen, ya que el demonio es el padre de toda mentira. De acuerdo a la información cristiana, hay 3 niveles para que vayas identificándolos, 3 niveles de la posesión diabólica. Vamos a tratar de leerlos y explicar uno por uno para que no vayas a caer en chantajes, no vayas a caer en manipulaciones y sobre todo para que tengas el tesoro de la verdad en tus manos. La circuncisión. Te voy a poner aquí para que lo veas. La palabra como se dice. Circuncisión es la más común y tiene lugar cuando el demonio veja el cuerpo del hombre sin entrar en él, sino como cercándolo por fuera. ¿Has escuchado tú cuando alguien te dice, se me apareció el diablo? Tuve una pesadilla con el diablo. Hay ruidos en mi casa. Se escucha la puerta que se rechinó, me apagaron las luces, veo sombras, escucho pasos, me pasan cosas muy raras, de repente me enfermé de la nada, de repente veo que me perturba el sueño, siento que alguien se me sube, que me jalan los pies, veo ojos por una parte, oigo voces,
niños que se quejan, en fin, todo ese tipo de cosas son parte de la posesión diabólica, pero esta es la más común. En pocas palabras, el demonio te está rondando, se hace manifiesto a ti. Permite que tú lo veas, permite que lo escuches, permite que lo sientas. Pero cuando te pase esto, cuando tú veas que algo raro te está pasando, aguas, aguas. Te sugiero, y esto es a manera de que si quieres, si pasa algo en ti, escríbenos al correo que voy a dejar en el link de este video. Nosotros te brindamos asesoría católica espiritual y sobre todo nosotros te podemos conectar con sacerdotes que de veras te van a dar la información que necesitas. ¿Sale? Es esa manera de un plus para los que están aquí. El siguiente, obsesión. Es cuando el demonio entra en el cuerpo del hombre y mora en él. Manifiesta su presencia por varios efectos, ya turbándolo sus sentidos, ya atormentándolo, atormenta los miembros, ya dándole fuerzas y actividades desacostumbradas, mas dejándole casi intacto en el uso de su libertad. En la obsesión, según el libro de El Diablo de Urrutia del año 1950, el demonio entra en el cuerpo del hombre. Ya empieza a atormentar sus extremidades, es decir, le da fuerzas, se hace manifieste por una excesiva ira, le da una fuerza que no le corresponde a su edad, a su sexo o a su género, lo hace que grite feo, lo hace, pero ya se ve la presencia del demonio en aquel cuerpo. Es inevitable, bueno, sí se puede confundir, pero cuando ya es una obsesión, es que el demonio ya entró en el cuerpo de aquella persona. En la primera no, en la primera nada más lo está rondeando, pero en la segunda ya entró en él. Y la tercera es propiamente la posesión. Es cuando el demonio posee y tiene el dominio del cuerpo del hombre, que apenas y le deja campo a sus acciones libres. En la segunda, los signos se manifiestan, a veces sí y a veces no. Es decir, en la obsesión, a veces puede estar tranquila o tranquila y de repente te llegan los ataques del demonio y hace que cambies. Pero en la otra, en la tercera, ya no te deja casi nada de campo el demonio. Siempre estás poseído por él y nunca te deja hacer nada. Domina tu libertad, domina tu cuerpo y domina todas tus acciones y tu forma de actuar. Al que padece alguna vejación por el demonio se le llama endemoniado o poseso, o también se le conoce como energúmeno, ya que obra un agente externo dentro de él, según dice el libro del padre del diablo, del padre Urrutia de 1950. Hay dos elementos que podemos distinguir en la posesión diabólica. Esto es para agrupar los signos que podemos identificar a la hora de la posesión diabólica. Los agrupan en dos grandes partes. El primero, la catalepsia del organismo. En este fenómeno se sustrae el sistema nervioso y por consiguiente todo el cuerpo, y la deficiencia de la potestad directriz que es el alma. Es decir, el demonio toma control de tu cuerpo. Por eso vemos a la gente que está endemoniada, que tiene fuerza fuerte, que voltea la cara por un lado y para otro, que las manos las estira mucho, que puede crecer hasta pegar el techo, en fin, son muchas cosas que tú como humano no te explicas. ¿Por qué le está pasando esto? ¿Por qué hace esto? Y es porque el demonio toma el control y hace lo que él quiere con el cuerpo.
El segundo, el dominio del control que tienes sobre el cuerpo. Vuelve a recalcar lo mismo. El demonio ya no te deja hacer nada. Él es el que toma el dominio y conduce tu cuerpo de acuerdo a lo que él quiere. Un aspecto muy importante a resaltar es que en cuanto domine el cuerpo, el diablo no puede penetrar en la esencia del alma. Ese tesoro solo le pertenece a Dios. Tampoco el demonio puede influir en la voluntad ni producir actos vitales. Solo influye indirectamente en la parte espiritual del poseso. Es muy importante recordar lo que el padre Carlos, exorcista, nos dijo. Fíjate, porque al rato la vamos a ocupar esta frase. Es más peligroso vivir en pecado mortal y es más grave vivir en pecado mortal que estar poseído por el demonio. Porque aunque el demonio controle tu cuerpo o el cuerpo del poseído, no puede obligarte ni entrar en tu alma. Hay una palabra que usaban las mamás de antes que decía, te va a llevar el diablo. Pues no es cierto, porque el diablo no puede llevarte. Puede manipular tu cuerpo para hacerse visible, pero llevarte no. Porque esas son cosas que solamente le pertenecen a Dios, no al demonio. Ojo con esa frase que te dije, al rato la vamos a mencionar. Para darte más claridad en este terrible aspecto de la posesión diabólica, te voy a mostrar unos efectos visibles, palpables, que tú los puedes ver y que son particulares del poseído por el diablo. El primero es levantamiento del suelo. El demonio te puede llevar de una parte a otra, darle fuerzas superiores en sus miembros, de acuerdo a su edad y a su género, lo que dije hace ratito. Provocar enfermedades, sí es cierto. El demonio te puede enfermar raramente, de la cintura, de un riñón, del estómago, dolores en tu cuerpo extraños, sarpullidos en tu piel, calambres, torceduras, incluso fabricarte accidentes cotidianos. El demonio puede meter su influencia para manipular y para destruirte corporalmente hablando, causarte muchos dolores. Producir convulsiones, te puede hacer convulsionar. No quiero decir con esto que las enfermedades mentales, los que tienen convulsiones, es que tienen endemoniados. No, estamos hablando convulsiones producidas por la posesión diabólica específicamente. Puede constreñir los órganos internos, lanzar clamores, alaridos, clamar voces desconocidas, hablar en lenguas muertas, por así decirlo, y en fin, puede hacer aparecer muchas cosas. Puede hacer que un poseído por el demonio hable con voz de animal, hable con voz muy tenebrosa, hable con voz muy hueca o con voz muy aguda. Puede hacer que hable lenguas griegas que jamás, o arameas, que jamás él nunca ha podido hablar, o sea, nunca tiene conocimiento de este idioma. Incluso puede hacer que avientes cosas o objetos por la boca cuando vomitas. El padre Amort hablaba de que aventaban clavos, aventaban vidrios, muchas cosas súper extrañas, pero son particulares de esta posesión diabólica. Son los efectos visibles que no pueden dejarnos dudar. Podemos hacernos una pregunta y clamarnos una duda. ¿Por qué se le metió el diablo a esa persona? ¿Por qué esa persona fue influida por el demonio? Bueno, o ¿qué debemos traer en el cuerpo para protegernos del diablo? Bueno, pues quiero decirte que es Dios quien permite que se produzca la posesión diabólica en un cuerpo. O sea, el demonio no puede entrar en tu cuerpo por voluntad propia. Tiene que tener el permiso de Dios. Si no, no lo puede hacer. Esto nos puede causar un malestar. También nos puede causar una sensación de coraje
incluso una sensación de reclamo hacia Dios. Pero hay que aprender de Job. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? Fíjate lo maravilloso de esto. Una de las principales razones por las que Dios permite que sucedan esos casos, que son muy raros, pero sí suceden, es para que manifieste su poderío sobre el demonio o sobre los demonios, arrojándolos del cuerpo del poseso a la potente orden que produce su voz. Dios permite que las posesiones se lleven a cabo, se consumen, para que así, viendo el sufrimiento de esa persona, se manifieste su orden de Dios, se manifieste el dominio y se manifieste su poderío y lo potente de su voz, que solamente con ordenar que salga de él, sale el demonio y podemos ver claramente quién es el vencedor. Otra de las razones es para que el hombre se confirme en la existencia de los enemigos invisibles y en el daño que le causan al hombre. Dios permite que las posesiones se lleven a cabo para que tú como hombre y yo veamos que las posesiones diabólicas sí existen, y sobre todo también veamos que el demonio existe, para que nosotros nos confirmemos que es una realidad, y es una realidad visible que la tenemos que asumir y sobre todo que temerle. Es muy importante que tengamos esto, que sepamos que los demonios odian y le hacen mucho daño al hombre. El tercer lugar, o la tercera razón, es para infundirnos un santo temor de caer en manos de tan terribles atormentadores. Lo que te venía diciendo, la razón que Dios nos deja que veamos estas posesiones, para de cierta forma alertarnos, y sobre todo para decirnos: aguas, no vayas a caer en manos de estos terribles verdugos, porque te van a hacer mucho, pero mucho daño. Yo te quiero, hijo, cambia. Yo te quiero, hijo, ven a mí, deja el pecado. Porque si tú caes en manos de estos verdugos, no te la vas a acabar. El lenguaje sencillo. Imagínate lo terrorífico, lo terrible que es ver una posesión. Pues ahora imagínate las almas que ya están en el dominio del demonio, en el infierno. ¿Qué cosas no sufrirán? ¿Qué tormentos no pasarán? Esto es serio, esto es bastante serio. Y si no te provoca terror la posesión diabólica, es porque o no la has visto o tienes la cabeza muy hueca. Yo no quisiera que fuera más que la primera razón, porque la segunda es más triste. Esto es serio. Imagínate lo que están pasando las almas en el infierno. Por eso Jesús y Dios permiten que esto pase, para que tú veas y digas: esto no me puede pasar a mí. También la tercera razón es como castigo para los que quisieron colaborar con el demonio y atraerlo hacia él. Lo que sí tenemos que dejar claro es que el demonio no nos puede obligar a pecar, fue lo que te dije hace ratito, ni influir en nuestra voluntad. Fue lo que te dije del padre Carlos. Él dijo que era más terrible era más grave vivir en pecado mortal que estar bajo la posesión del demonio. Porque aunque el demonio te traiga y te haga daño y te haga lo que quieras, no te puede obligar a pecar. No te puede obligar a pecar. Y la gente que ahorita en esos momentos estamos pecando, es porque por nuestra voluntad, por nuestra propia libertad, decidimos romper esa relación con Dios, con el pecado. Y esto es más grave. Sin embargo, una cosa va ligada con la otra. Estos signos de la posesión diabólica, Dios los permite para que veamos a lo que nos vamos a enfrentar. Es como un aviso de nuestro Padre. Hay una cosa que tenemos que entender y marcan los evangelios. Una cosa es la posesión física del demonio,
que se nos mete en nuestro cuerpo y la venimos aquí analizando. Y otra cosa es la posesión moral. La posesión moral es cuando el demonio toma parte de tu forma de vida, guía tu conducta para que tú hagas un mal. Los terroristas, por ejemplo, las masacres, cuando Judas iba a entregar a Jesucristo, el mismo evangelista nos dice: tras el bocado entró en él Satanás. No quiere decir que lo iba a poseer físicamente, no, pero sí estaba manipulando su forma de actuar, su forma de vivir y su forma de ser. ¿A cuánta posesión moral diabólica tenemos en estos momentos? Tú analízate. Pero como seres humanos tenemos mucho. Una posesión moral, me atrevo yo a decirla, es por ejemplo la gente que apoya el aborto. La gente que tiene aquella garra por apoyar y imponer y el aborto, el asesinato de tantos niños. No te quepa duda que el demonio esté allí influyendo y metiendo sus narices para que esto pase. Si bien es cierto que no tenemos mucha gente que está poseída espiritualmente, sí tenemos a mucha gente poseída moralmente por el demonio. Son dos cosas diferentes. Sé que las palabras de este tema quedarían solo en mí, pero hay que darte bases bíblicas, para que tú y yo podamos entender que las posesiones del demonio son reales y son sustentadas por las Sagradas Escrituras. Más en estos momentos que quieren hacer al demonio a un lado, quieren hacer las posesiones como si esto no hubiera pasado. Quieren decir que Jesús ayudaba y convivía con los enfermos, mas no eran endemoniados, porque el demonio no existe, el demonio es un adorno literario. Esto lo dicen los nuevos teólogos, nada más lejos de la verdad. Y vamos a darte bases sólidas donde puedes entender que en la Biblia están registradas las posesiones y los exorcismos. Tenemos claros que en el Antiguo Testamento no hubo posesiones diabólicas, no hay registros de una posesión en concreto, ni Sara fue poseída por el demonio, ni Job incluso tampoco. Sin embargo, no estuvo registrada en el Antiguo Testamento propiamente la posesión diabólica, pero los judíos estaban muy bien enterados de este tema. Tenemos varios diálogos con los judíos que Jesús tuvo con ellos, y en unos los judíos le dijeron que ya sabemos que estás poseído por un demonio. O sea, los judíos tenían bien claro lo que era una posesión diabólica y lo que era este fenómeno. Eso hay que dejarlo bien claro. ¿Por qué? Bueno, porque los judíos convivieron con pueblos paganos, con pueblos gentiles. Los asirios, los persas, los egipcios, todos ellos creían también en el demonio. Y los judíos, al mezclarse con ellos, bueno, pues tenían conocimiento de ciertas formas mágicas o rituales que ellos utilizaban para expulsar a los demonios que estaban metidos en las almas de su gente, de estos pueblos. Estaba reservado al Hijo del Altísimo el dominio completo y absoluto sobre los demonios. Por eso en el Nuevo Testamento sí aparecieron posesiones y abundaron en el tiempo mesiánico. Estaba reservado este poderío, este acto, solo para el divino Maestro, cual se lo merece, cual es el único que tiene la facultad para hacer este tipo de dominios. Jesús Nazareno, para él sí estaba reservado estas posesiones, para que nos dejara bien clarito cómo se trata el demonio, cómo se expulsa, quién lo expulsa y por qué lo expulsa Jesús Nazareno. En el Nuevo Testamento sí se abundó mucho los exorcismos que hizo Jesús, aunque muchos teólogos ahorita los quieren quitar. San Marcos, por ejemplo, nos dice: arrojaba muchos demonios, no les dejaba hablar porque sabían quién era. Hay que dejar algo bien claro, porque muchos modernistas en estos tiempos nos quieren decir
que Jesús trataba enfermedades psiquiátricas, que los que estaban poseídos por un demonio no eran endemoniados, estaban enfermos. Pero quiero decirte que esas personas, aunque sean teólogos, te están mintiendo o te quieren mentir. Porque los evangelistas dejan muy bien marcada la línea que divide entre una enfermedad y entre un poseído. A las enfermedades Jesús las trataba como enfermedades, y a las posesiones Jesús las resolvía como se resuelven las posesiones. Todo eso te lo estoy diciendo para que te tengas en cuenta esto, y sobre todo no te agarren dormido, porque muchos te dicen que sí, no, que Jesús no hizo nada de exorcismos. Uno de los argumentos o de los pasajes bíblicos para demostrarte que Jesús no estaba confundiendo las enfermedades con las posesiones, dice por ejemplo había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y exclamó diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Bien sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús los fulminó diciendo: enmudece y sal de ese hombre. Y descoyunturándolo, el espíritu inmundo, y clamando con grandes alaridos, salió del hombre. En el caso también del endemoniado de Gerasa, el más célebre de los exorcismos de Jesús, refiere que Jesús le preguntó al demonio: ¿cuál es tu nombre? Y él le contestó: Legión, porque somos muchos. Los demonios le rogaban que, ya que los echaría de ese cuerpo, les permitiera entrar en la manada de cerdos que estaban ahí cerca. ¿Qué pasó? Jesús se los permitió, y los cerdos, después de que entró el demonio en ellos, se arrojaron al mar y se ahogaron. Dice que en otra ocasión también Jesús encara al maligno: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar. Dice que Jesús fue al momento que Jesús ordenó, fue obedecido por el demonio, y el espíritu salió dando un fuerte alarido y dejando maltratado al hombre. Los evangelistas son bastante puntuales en ese sentido, para no crear contradicciones. Pero fíjate, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es la diferencia que ellos hacían. O sea, los mismos evangelistas, cuando se referían principalmente a los demonios y cuando se referían a las enfermedades que hacía Jesús. Pero hay una cosa más importante. Cristo dio también a sus discípulos la potestad de arrojar a los demonios, como para que se distinguieran, y aparte también les dio la potestad de curar. Dice que una vez que juntó a los discípulos, los hizo sus discípulos, les dio la potestad y los mandó para que arrojaran a los demonios y para que curaran las enfermedades y evangelizaran a los pueblos. Para que esto quede más claro, tenemos por ejemplo un caso muy particular en los Hechos de los Apóstoles. Dice que San Marcos nos cuenta lo siguiente: cuando los hijos del judío Seba intentaron invocar sobre los energúmenos el nombre de Jesús, le respondió el demonio: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y se arrojó sobre ellos, y entre los dos no pudieron hacer nada para defenderse, no le pudieron hacer frente. Esto es muy importante porque vemos que Jesús les dio ese poder a sus apóstoles,
Y Pedro también se lo dio al Papa, y el Papa a los demás obispos, y los demás obispos a los sacerdotes. Son los únicos que pueden expulsar de una forma clara, de una forma seria a los demonios. Lamentablemente ya no lo hacen en estos tiempos. Pero fíjate cómo el demonio reconoce quién puede hacerles frente. Estas personas eran usurpadores, no tenían el poder de expulsar los demonios y fueron a invocar el nombre, o sea, mandando que saliera el demonio en el nombre de Cristo. Por eso Cristo les dice: yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes a mí no me hacen nada. Esto es muy importante porque pasa con las sectas protestantes. Vemos, por ejemplo, que los pastores de ciertas iglesias quieren hacer exorcismos. No. El exorcismo legítimo, el exorcismo serio, el exorcismo real, solo lo hace el sacerdote católico. Les puede decir a los protestantes el demonio lo mismo: yo sé quién es el Papa, sé quién son los obispos, pero ustedes quiénes son. Este es un poder que solamente le compete a los apóstoles de Jesús. Por fin podemos notar el sentir de la iglesia, y al reconocer la existencia de las posesiones diabólicas, la iglesia formó la orden de los exorcistas, ya que en ese tiempo la iglesia estaba muy consciente de esa realidad, aunque se contrasta con este tiempo donde quieren dejarla en el olvido y quieren dividir o diluir esta orden para que ya no exista. Fíjate que en esos tiempos la misma iglesia era muy cautelosa en ese sentido. Estaba muy al pendiente, hizo todo un ritual romano, y hizo toda una serie de normas para poder llevar a cabo los exorcismos. Preparaba exorcistas. En cuanto al modo de proceder de la iglesia para que se certifiquen las posesiones diabólicas y para que los exorcismos sean válidos, sean reales, los exorcistas tienen un equipo de personas. La mayoría de exorcistas sabe de psicología, sabe de psiquiatría, y muchos exorcistas tienen médicos que están asesorándolos para que ellos puedan llevar a cabo con mucho cuidado el exorcismo. Fíjate que escuchando al padre Carlos, por ejemplo, te das cuenta que él trabaja con mucho profesionista y él sabe muy bien identificar una posesión diabólica. Tiene tanta experiencia el padre Carlos que al verlo, al platicar con él, sabe perfectamente si es un asunto de psiquiátrico, es un asunto de enfermedad física. Todo esto se lo manda a la iglesia para que los casos de posesión diabólica sean tratados con el sumo cuidado y con la suma atención que necesitan. Hay una cosa también que debemos entender: si en tu diócesis no se hacen exorcismos, es porque el obispo no lo permite. Fíjate hasta dónde llega la iglesia. No hay permiso de hacer exorcismos en la iglesia, en una diócesis, si no hay un permiso explícito por el obispo. Tiene que pasar por la firma del obispo, tiene que pasar por el consentimiento del obispo para que se puedan llevar a cabo. Para esto requiere una serie de informes, requiere una serie de documentos donde se atestigüe que sí es una posesión auténtica y comprobada, y que el exorcismo se va a llevar de una forma exitosa. Qué maravillosos son los exorcismos de León XIII. La iglesia mueve a todo el cielo con San Miguel, el príncipe de la milicia celestial, contra el maligno espíritu. Su voz augusta resuena con los acentos de una confianza invencible en la potestad de su divino esposo, Jesús, vencedor del demonio y de la muerte. Otra de las formas de influir que tiene el diablo en el hombre es hacer un pacto o un trato con el diablo. Es otro género de intervención diabólica en el mundo, con el fin de producir efectos admirables por medio de ciertas señales. Aquí es donde se da estrictamente a esta forma
de influir del demonio el nombre de magia. En pocas palabras, es donde nosotros podemos identificar, o es otra forma de las que el demonio hace de las suyas aquí en el mundo, con la magia. Es muy importante tener esto en cuenta, porque en estos momentos o en estos tiempos hay muchísima gente eh, que va con brujos, adivinos, que va a hacer tratos con la mal llamada Santa Muerte, sin saber que están adorando a Satanás, solo a Satanás, y de una forma u otra hacen tratos con el diablo, o van a pagarle a gente que hace tratos con el diablo. Es la magia, la brujería, la hechicería. Esto es lo que realmente es otra influencia grave del demonio sobre la gente, y no nos damos cuenta. El Padre Amor ha dicho claramente que no debemos de creer ni en la magia blanca ni en la magia negra. No podemos negar nosotros que si hay gente que ha tenido tratos con el diablo para hacer prodigios. Por ejemplo, en la Biblia tenemos que soportan esta teoría los magos del faraón, por ejemplo, las pitonisas de Endor, Simón el mago Elimás, y aquella muchacha de la cual San Pablo arrojó un espíritu de adivinación, con el cual ganaba mucho dinero a sus amos. También tenemos que los prodigios van a adornar al anticristo, porque la misma Biblia nos dice, las escrituras, que va a haber el demonio. Cuando surge el anticristo, va a surgir haciendo un montón de prodigios. Va a hacer cosas que para nosotros es increíble, y a mucha gente va a arrastrar hacia él por los prodigios que él hace. Pero no nomás lo vemos en el anticristo. En estos momentos vemos a muchísima gente, más de la que tú te imaginas, creyendo en brujerías, en la magia negra, practicando cultos a la muerte, practicando cultos a demonios. Se desató por completo el trato que quiere tener la gente con Satanás. Yo estoy un poquito alarmado porque en estos momentos ya casi no se ve la posesión diabólica. Parece que el cielo guardó silencio. La gente está corriendo a los prodigios del demonio. Es en cantidades enormes la gente que va a que la curen, a que la protejan, con un chamán, con un brujo, con un adivino, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísima gente que trae amuletos, fiesta a Satanás disfrazada de la mal llamada Santa Muerte. Y en nuestro pueblo católico ya está proliferando esta cultura, y hay gente que la defiende. Templos al demonio, templos disfrazados con la muerte, pero son nada más y nada menos que a Satanás, y muchísimas cosas ocultas que no las ves. Pero hay muchísima gente que cree en brujerías, muchísima gente que paga por maleficios, por hechizos, por amarres, en fin, hay muchísima gente que quiere dialogar con el diablo. Y esto provoca una fuerte influencia del demonio en el mundo moderno. Que no es que sea poseído el cuerpo por un ángel, pero sí que esté bajo la influencia directa de los ángeles buenos y de los ángeles malos. Pone el ejemplo de Santa Juana de Arco, que defendió a su pueblo con la ayuda y la fortaleza posiblemente de San Miguel Arcángel. Y también pone la influencia del espíritu del mal, el Lutero, que también fue influenciado por Luzbel para provocar ese gran cisma que provocó un daño a la iglesia, y muchos de nuestros hermanos que estaban aquí se separaron por la guía sobrehumana de Lutero. Hasta aquí le dejo. Esperamos que te haya quedado claro. Sobre todo que veas los videos anteriores y posteriores de esta serie. Son temas muy difíciles de explicar, son temas incluso difíciles de preparar. Yo te voy a decir que son de los más complicados, y estamos tratando de hacer videos más pronto de esta serie, independientemente de que se vean mucho o se vean poco.
vamos a seguir adelante. Tenemos que luchar para dar fin a esta serie de la historia de Luzbel y el pecado en el mundo. Es un tema bastante interesante. No es para todos este tema. Este tema solamente le va a interesar a los que de veras aman al Señor.